Según cifras oficiales, más de 400.000 panameños laboran en el sector privado. El desempleo total hasta agosto del 2017 se ubicó en 6%, cuando en el 2014 era de 4.1%, de acuerdo con cifras. Según números de la Contraloría, la tasa de desempleo se ubica en 6.4% hasta el mes de marzo del 2019. El artículo 74 de la Constitución establece que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. Esta señala las causas justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente. El capítulo 1 del Código de Trabajo habla sobre las causas de terminación de relación laboral empleado-empleador. Algunas de estas causas son: artículo 210, por mutuo consentimiento siempre que conste por escrito y no implique renuncia de derecho. Artículo 211, el empleador no podrá poner término a la relación de trabajo por tiempo indefinido sin que medie alguna causa justificada prevista por la ley y según las formalidades de esta. Artículo 212, se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los siguientes casos: trabajadores que tengan menos de 2 años de servicio continuos, trabajadores domésticos, y el artículo 213 del Código Laboral dice: son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo. El haber sufrido engaño de parte del trabajador mediante la presentación de documentos o certificados falsos que le atribuyan cualidades, actitudes o facultades de que carezca, cuando el contrato o su modificación se celebre en atención a dichas condiciones especiales. Otras causales de despido justificado son: incurrir el trabajador durante sus labores en actos de violencia, amenazas o injurias en contra del empleador, sus familiares o de miembros del personal directivo de la empresa o negocio, o de los compañeros de trabajo, excepto que hubiere mediado provocación. Un tema muy delicado, muy susceptible. De hecho, importantísimo que cada parte conozca sus deberes y sus derechos, tanto el empleador como el trabajador. Es algo de los que nos va a hablar esta tarde, esta noche, en el buffet de Linda Brand, por supuesto. Buenas noches, bienvenidos al buffet de Linda, y hoy vamos a abordar el tema despidos injustificados, acuerdo laboral, mutuo acuerdo laboral. Y hoy, para hablar de ese tema tan importante, tenemos a el subdirector general de trabajo, David Tejada. Pero antes, veamos un sondeo. Entrevistamos a diferentes panameños sobre el mutuo acuerdo. ¿A quién favorece? ¿A la empresa o al trabajador? Veamos qué piensan algunos ciudadanos. Depende de los términos, ¿no? Siempre hay que ver todo lo que está atrás de eso. Depende de los términos. ¿Pero usted sabe si es obligatorio cogerse ese mutuo acuerdo? No, tiene que tener consentimiento de ambos. Pero patronal, acuérdese muy bien que ellos están en un punto aparte de buscar las empresas a su favor, siempre renegando al trabajador. En ningún momento, eso es una empresa, la empresa privada. ¿Sí? Bueno, usted sabe cómo trabaja el élite aquí, ¿no? Una parte no lo favorece porque uno está entregándole lo que, o sea, no cree conveniente. Entonces la empresa quiere acogerse a ese mutuo acuerdo, cuando realmente pues uno no piensa considerablemente que no es así. Como lo había anunciado, nos encontramos con el subdirector general de trabajo, David Tejada. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar en el buffet de Linda en Next Noticias. Buenas noches, señora periodista. Como pudimos observar, entrevistamos a varios panameños de diferentes niveles educativos para saber si el panameño, cerca de 400.000 panameños, laboran en empresa privada, para saber si ellos conocen sus derechos. El mutuo acuerdo aparece el número 1 en el artículo 210 del Código de Trabajo como una de las formas de terminar la relación
laboral entre patrono y trabajador. Sí, el mutuo acuerdo, como lo dice, debe ser el acuerdo entre el trabajador y la empresa. Y es la forma que el empresario tiene para despedir o terminar la relación laboral en una forma sin causal de despido. Pero ese mutuo acuerdo debe ser libre, voluntario en cuanto al trabajador. El trabajador no tiene que tener presión, no tiene que tener una coerción, no debe haber violencia para que él acepte. Simplemente, en algunas ocasiones, la empresa quiere salir de un trabajador, ya sea supera los 2 años, 3 años, y lo que se hace en el mutuo acuerdo es decir, bueno, vamos a terminar la relación, te pago tus derechos adquiridos, negociamos lo que los trabajadores comúnmente entienden como el tiempo, lo que se traduce en indemnización, es ahí donde lo que es el mutuo acuerdo. Y luego, firmado el mutuo acuerdo, el trabajador sigue su vida normal, la empresa ya se deshizo de ese trabajador. Subdirector, muchos panameños no conocen qué son los derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos para todos los trabajadores del sector privado? Los derechos adquiridos del trabajador son vacaciones, décimo y prima antigüedad. Incluso también para los que trabajan en el sector gubernamental. Se hizo una ley que trasladó esos mismos derechos a los trabajadores estatales, vacaciones y el décimo. Prima antigüedad después de los 2 años. No, la prima antigüedad para el sector público no está todavía, pero las vacaciones y los décimos sí. En cuanto al mutuo acuerdo, ¿qué pasa si el trabajador no lo acepta? En el momento, en el escenario, llaman, está trabajando, por ejemplo, Juan Pérez, te llaman de la Oficina de Recursos Humanos, va el trabajador, la persona encargada de esa Oficina de Recursos Humanos le ofrece el mutuo acuerdo. ¿Ese trabajador se puede negar? ¿Cómo no? Sí. Si me llaman a mí, estoy trabajador de una X empresa, me dicen, bueno, aquí está, comúnmente los trabajadores van y no lo dicen, bueno, me presentaron un mutuo acuerdo. Tengo más de 3 años, me quedé pensando, bueno, ¿y mi tiempo qué pasa? Porque comúnmente el trabajador dice, bueno, ¿y mi tiempo, esos 3 años, qué sucede? Entonces, el trabajador puede negarse. El trabajador dice, bueno, permítame verificar la cifra y él puede ir al Ministerio de Trabajo, Departamento de Orientación y decir, miren, me están ofreciendo este mutuo, quisiera que me calcularan a ver si se ajusta a la realidad. Por lo general los trabajadores siempre calculan en su mente que más o menos le deben de pagar algo y cuánto. Entonces ese cuánto ellos dicen, bueno, me deben, por ejemplo, en estos 3 años me deben $1000. Y si ellos observan que no está en esa expectativa, por lo general eso es lo que ellos dicen, bueno, no estoy de acuerdo con ese mutuo acuerdo, permítame, voy a verificar. Pero no si firma, lo está aceptando. Si firma, sí lo está. Cuando lo firma, puede ser revisado ese mutuo acuerdo en cuanto a los derechos, porque son irrenunciables los derechos de los trabajadores. Es irrenunciable las vacaciones, el décimo, la prima antigüedad. Solo en ese caso se puede revisar. El mutuo acuerdo se entiende que es en la indemnización que se ponen de acuerdo. Bueno, si me tocaban $100, por ejemplo, de indemnización, se puede pactar, bueno, dame 75 y ese es el mutuo acuerdo. Si yo oscilo, si yo veo que de esos $100 me llego a 50, la empresa me ofrece una especie de negociación. Como una empresa de negociación 50 y yo lo veo un poco atractivo o digo, bueno, ni modo, lo quiero y lo acepto sin que haya presión, sin que haya coacción, entonces se entiende que si se firma, ya el mutuo es aceptado. Licenciado, ¿y qué pasa si la persona desconocedora de derecho laboral no firmó y al día siguiente se presenta a su lugar de trabajo? No acepta el trabajador el mutuo acuerdo. Llega a la empresa. La empresa dice, le da la orden, bueno, usted no puede entrar. Le quita el carnet. Le quita el carnet, le quita el pase, le quita lo que sea. Se deja ya de ser un mutuo acuerdo y la conducta de la empresa se convierte en un despido verbal. Él puede ir a buscar el auxilio del Ministerio de Trabajo
sacar una boleta o se puede ir a la demanda directa por despido injustificado y reclama todos los derechos que tiene. Y aún ahí puede reclamar vacaciones, décimo, prima antigüedad, la indemnización, y de encontrarse como fue un despido en esa forma, puede solicitar los 3 meses de salarios caídos que indica la norma. El despido injustificado, también el Código Laboral establece causales. ¿Cómo no? El despido se ve en el artículo 213, se llama despido con causa justificada. Existen normas disciplinarias por causas económicas y otras causas. La más común que se ve son las causas por disciplinarias. Esa disciplinaria es la conducta que el trabajador hace. Llegadas tardes, ausencias. Puede llegar tarde, provoca pelea, no obedece al representante del empleador, ya sea el gerente, ya sea el capataz, ya sea la persona que la empresa haya puesto como jefe inmediato de ese trabajador. Si él desobedece esa regla y está dentro de la causal del Código de Trabajo y como ya está tipificado y encuadra la conducta, se le puede aplicar. Lo que la empresa no puede aplicar es una causa que no esté tipificada como causa 213 del Código no puede Laboral. inventar, pero también tiene una solemnidad. No se puede despedir verbalmente. La ley faculta a la empresa que si el trabajador comete algún error, tiene que hacerlo por escrito, es decir, la famosa carta. Y esa carta, si el trabajador no está conforme, no la firma, sino que le dice a la persona representante del empleador, permítame, voy a ir a Mitradel para que me hagan una revisión de la cuantía, de la indemnización y derechos adquiridos. Por lo general, Ellos firman. sí se firma. ¿Por qué? Porque si la empresa, si el trabajador no lo firma, es más, yo recomiendo que el trabajador la firme cuando es una causal. No es que está aceptando la causal de despido, no. Es un mecanismo de defensa que tiene el trabajador por ese despido que se le está comunicando en el momento. ¿Por qué? Porque esa carta debe tener fecha cuando se la entrega. Debe tener la causal que se le está aplicando para el despido. Debe tener la conducta. Debe tener toda la relación de hecho conforme que el trabajador haya cometido. ¿Para qué? Porque ahí opera lo que es la caducidad. Empiezan a correr los términos. Los términos, porque si el trabajador le aplican una causal que cometió en enero y se le están aplicando ahora en septiembre, la empresa, aunque la conducta esté encuadrada en el artículo 213 de la naturaleza disciplinaria, a estas alturas no le pueden aplicar esa causal. 2 meses a partir Tiene de la 2 fecha que se meses dio a partir conocer de la falta conducta o el hecho que del haya trabajador. cometido el trabajador. Por eso es importante la carta. ¿Por qué? Porque posteriormente la empresa no puede inventar o aducir otro hecho que se acordó. No es que él no le hizo caso al supervisor Juan, pero es que no se estaba hablando del supervisor Juan en esa carta. ¿Ve? Por eso es importante. Un mecanismo de defensa. A nuestro juicio, es un mecanismo de defensa que el trabajador tiene. Licenciado subdirector, en cuanto al pago, hablemos primero del mutuo acuerdo. Ya el colaborador firmó. ¿Cuánto tiempo la empresa tiene para hacer efectivo el pago de esta cuantía, tanto por el tiempo y derecho adquirido? ¿6 meses? No. Se entiende los 6 meses porque la norma habla que se le deben hacer hasta 6 pagos, no menor de lo que recibía quincenal o mensualmente, y se ha traducido en una forma de una costumbre y se ha tolerado entre trabajador e empresa de que se llega a los 6 meses dependiendo de la cuantía. Posteriormente al despido recomendamos que se hagan los pagos inmediatamente, pero eso depende del ciclo contable que tenga la empresa a fin de que pueda cerrar con el trabajador, y nos agradaría que a la siguiente quincena, lo más pronto, se le paguen todos los derechos que tiene el trabajador. En cuanto a la renuncia, la persona renuncia, solo tiene derecho a lo que le corresponde por ley.
13º mes, prima de antigüedad, salario proporcional a vacaciones. ¿Cuánto ¿Cómo tiempo no? tiene la empresa para pagar esos derechos adquiridos? Dependiendo de la cuantía y dependiendo del cierre del ciclo de la empresa, recomendamos que sea a la siguiente quincena posterior a la renuncia. Eso en cuanto a la renuncia simple. Existe otra renuncia con causa justificada, que es el artículo 223. Que se da, tiene el tiempo... Tiene otras aristas. Correcto, otras características. Tiene otras otro término de características ley. porque se conoce como el despido indirecto. Es decir, pero ya la conducta la ejerce el empleador. No es por culpa del trabajador. Es decir, si en el contrato, si usted es mi empleadora, yo trabajo para usted. Usted, en el contrato, usted me va a pagar los 15 o los 30. Usted no me paga los 15 o los 30. Me paga 7 o 8 días después. Yo puedo renunciar aduciendo esa causal. Pero a partir de, no pueden pasar 4 meses una vez se dio a conocer el cumplimiento de la ¿Cómo empresa. no? Yo digo, bueno, ya han pasado 3 quincenas y usted me sigue pagando no los 15 o los 30, sino 5, 7, 8 días después. Ahí, entonces, opera el despido indirecto. Yo tengo que notificarle por escrito y tiene la misma característica del artículo 214. Es decir, tengo que hacerlo por escrito, tengo que señalar la fecha, los días y la quincena, el periodo que no me pagó. ¿Qué hace la labor de Mitradel? La función de Mitradel, en este caso ese colaborador fue a Mitradel a denunciar su renuncia con justificación, es decir, despido indirecto. Ambas renuncias, ya sea la simple o con causa justificada, lo que hace el Mitradel después de la orientación, emite una boleta para que el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo. Si no logran ponerse de acuerdo, entonces la vía queda abierta para que se busque el auxilio de la justicia ordinaria y se vaya a los juzgados seccionales laborales a fin de que se le haga justicia al trabajador. Ya estamos concluyendo, se nos fue el tiempo, pero muy importante, los extranjeros, hay empresas, malos panameños, malos extranjeros, residentes en Panamá, que contratan extranjeros sin sus documentos migratorios en regla para no cumplir con los derechos adquiridos. Es importante que sepa que ellos, aunque no tengan su estatus migratorio en regla, tienen derecho a sus vacaciones, pago de salario, por supuesto, y 13º mes, sector privado, licenciado. Bien, nosotros en Panamá no existe ninguna ley, te voto o te despido sin derecho a nada. Tampoco aupamos lo que es, digamos, una esclavitud laboral. No. Los extranjeros que no cumplen en debida forma con el carnet de trabajo, lo que no se le puede hacer contratación, pero el empleador los contrata. Ellos generan sus derechos a ese trabajador que es de la empresa privada, que no tiene carnet de trabajo. Si el ministerio lo detecta, entonces la ley habla del artículo 17 que hay que despedirlo inmediatamente porque no tiene el carnet de trabajo. La empresa puede ser multada, pero ese trabajador tiene derecho a vacaciones y décimo. No es que no tenga derecho, tiene derecho. El problema es que a veces algunos empresarios utilizan una mala práctica y toman a estos trabajadores, le pagan menos y cuando lo despiden, so pretexto de que no tienen carnet, y muchas veces esos trabajadores no se atreven a dar los reclamos, pero ellos tienen derecho. Y muchas veces cuando van al ministerio se les dice, sí, tienen derecho a sus vacaciones y a su décimo y pueden solicitarlo. Muchas gracias, subdirector general de trabajo de Mitradel, David Tejada. Gracias por esa información, esta entrevista, sobre todo docencia al pueblo panameño, extranjeros, con estatus migratorio o no, todos tenemos derecho a que se nos pague nuestro salario, nuestro 13º mes, nuestras vacaciones, y los espero en el próximo segmento, el buffet de Linda, el próximo viernes, Dios mediante, y vamos a comerciales y después con más información del noticiero estelar de Next Noticias.